Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Tenemos la oportunidad de reencontrarnos en un nuevo devocional. Y quisiera introducir un tema muy interesante, pero quisiera introducirlo tomando dos textos bíblicos de Jueces. Dice Jueces 2:8. Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Escucha el verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Mire qué frase tan seria la que estamos compartiendo y que podemos leer en Jueces 2:10. Toda una generación que no conocía a Jehová ni las obras que había hecho en favor del pueblo de Israel. ¿Qué significa eso? Que no hubo un traslado de información, ni mucho menos hubo un traslado de formación, de enseñanza. El resultado no solo es que ignoren las obras del Señor. En ese mismo libro, solo que al final del libro, leemos en el capítulo 21, verso 25. Leímos el inicio del libro de los Jueces. Toda una generación que no conocía a Jehová. Y termina el libro de Jueces. 21-25. En estos días no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese realmente es el resultado de no conocer la obra de Dios. Vivimos vidas totalmente independientes y, como decimos aquí en Guatemala, empezamos a vivir como querramos. Eso en una sola palabra se registra en el diccionario como anarquía. Anarquía es que en una sociedad todo mundo hace lo que quiere. Hay leyes, pero todo mundo hace lo que quiere. Pero la anarquía no solo puede suceder en una sociedad, puede suceder en un pequeño grupo como su familia o mi familia. Si en mi familia todo mundo hace lo que quiere, ahí se está dando la anarquía. En Israel, en los días de los jueces, hubo anarquía porque cada uno hacía lo que quería. Y porque cada uno hacía lo que quería, es porque no temían a Dios, porque no tomaban en cuenta a Dios, porque toda esa generación no conoció la obra del Señor. Vamos a profundizar más acerca de esto. Después de esta oración, le pido que nos acompañe con su atención. Y también le pido que al final de este devocional usted pueda compartirlo a otros. Señor amado, hoy abrimos nuestro corazón delante de ti en este momento. Habla nuestras vidas a través de tu palabra. Danos oídos atentos, mente abierta y un espíritu dispuesto a aprender. Que lo que escuchemos hoy transforme nuestro interior y nos acerque más a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Bea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto.
Seleccione el archivo y compártalo. Vimos el ejemplo en Jueces de cómo toda una generación se convirtió en una generación que vivía en una anarquía. ¿Por qué? Porque esa generación no conoció la enseñanza de Dios, de tal manera que el resultado fue esa anarquía. Ahora, muchos años después, en los tiempos de Jesucristo, Jesús se encontró con una generación casi igual. Marcos 6:33 leemos: pero muchos le vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Verso 34. Y salió Jesús y vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Quiero que note que Jesús está hablando de una gran multitud. De todos los lugares circunvecinos vinieron a Jesús, y Jesús, con el discernimiento que tenía, pudo entender algo y lo expresó con este símbolo: eran como ovejas sin pastor. Ahora, aquí era muy distinto a lo de Jueces, porque en Jueces no había habido una enseñanza. En este caso sí, porque en los días de Jesús sí habían ordenanzas, sí habían personas, sí existía los sacerdotes, el sumo sacerdote, las sinagogas, y la gente iba ahí. Pero a pesar de eso, no se estaban enseñando correctamente las ordenanzas. ¿Cuál fue el resultado? Es que Jesús los ve como ovejas que no tenían pastor. Ahora, ¿qué estaban haciendo los líderes religiosos? ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes de aquel tiempo? Cualquier cosa menos enseñarles lo correcto. De hecho, Jesús los denunció y les dijo: ustedes son personas que ni entran ni deja que otros entren. Hablando de que ellos no enseñaban lo correcto, no modelaban lo correcto. Entonces sí había un liderazgo, pero no enseñaban las ordenanzas correctas. Es decir, que por un lado la anarquía es el resultado de no trasladar información correcta, pero también la anarquía es el resultado de trasladar una información incorrecta. En este caso, todos esos sacerdotes, fariseos, religiosos, legalistas y libertinos. Y Jesús dijo: son como oveja sin pastor. ¿Qué hizo Jesús cuando vio esa gran multitud y tuvo compasión de ellos? Cierra el versículo 34. Comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué significa eso? Significa que la enseñanza de Dios, la palabra de Dios, puede meter no solo a una persona, no solo a una familia, sino a toda una sociedad al orden. Anarquía es igual a desorden. Y Dios no se manifiesta ni le agrada el desorden. Por lo tanto, Jesús viene y para meterlos al orden va a usar algo: la palabra de Dios. Hermanos, como cristianos, como discípulos del Señor, debemos de entender que Dios espera que nosotros no hagamos lo que nosotros queremos. Porque si estamos con ese estilo de vida, estamos viviendo en una acción anárquica. Hacemos lo que
que lo que nosotros queremos, menos lo que el Señor espera que nosotros hagamos. Vivimos desordenadamente. Por lo tanto, hay una palabra que es bien importante en la vida de aquellos que no queremos caer en ese desorden. Y es la palabra disciplina. Disciplina. Ahora, quiero que usted entienda que la disciplina es necesaria. Primero porque va intrínseco en nosotros. A nosotros, Dios nos llama discípulos y nos manda a ser discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz. ¿Sabía usted que la palabra disciplina viene de la palabra discípulo? Porque no puede haber un genuino discipulado si no hay disciplina. De tal manera, hermanos, que la disciplina es parte del plan de Dios para la iglesia. Si usted y yo formamos la iglesia de Cristo, tenemos que meter a nuestra vida la idea que necesitamos y requerimos disciplina. Hebreos nos habla que muchos, la disciplina no es algo que digieren no es un tema agradable. Claro, uno no se goza cuando un jefe lo llama y una autoridad lo llama para llamarle la atención por una falla que se cometió, porque viene la disciplina. A nadie le gusta eso. Pero, ¿qué le parece? Que en la iglesia de Cristo se practica la disciplina. Y es una disciplina que expresa el amor de Dios. Si usted ha pensado que la disciplina es falta de amor, no ha entendido que el amor de Dios conlleva también corrección, disciplina para sus discípulos. Pero también la disciplina es parte de nuestro desarrollo. Si no nos disciplinamos, no progresamos. Así que necesitamos entender lo importante que es la disciplina en este grupo al cual nosotros llamamos la Iglesia de Cristo. Ahora, la disciplina tiene muchos matices. Primero está la autodisciplina. Es algo que nosotros tomamos de dos entornos. La autodisciplina tiene que ver con la palabra de Dios. Cada mensaje que usted y yo escuchamos nos retan, nos desafían y sin disciplina nosotros no podemos desarrollarla. Usted puede salir inspirado de un mensaje, motivado de un mensaje, pero si usted no tiene disciplina para ponerlo en práctica, ¿de qué le sirvió? De nada. Entonces esa es una autodisciplina. Cuando usted escucha, por ejemplo, vamos a aprender a orar y nos inspiran a la oración, pero cuando usted regresa a su casa sigue siendo la persona que no ora, no hay disciplina. Entonces la palabra de Dios es parte de esa autodisciplina. Pero hay otra cosa que nos ayuda a la disciplina, a la autodisciplina, y es los problemas de la vida. Hermanos, los problemas de la vida es algo que necesitamos y que solo los podemos enfrentar con disciplina. Cuando usted le dice, échele ganas, le están diciendo, levántese, deje de llorar y siga adelante. Se necesita disciplina para hacer eso. Pero eso tiene que ver en el matiz de la autodisciplina. Pero hoy vamos a ir a algo más profundo. Vamos a ir a aguas profundas. Porque lo que le hablé de la autodisciplina es usted lo sabe, es usted lo maneja. Pero lo que a continuación vamos a enseñar tiene que ver con la disciplina congregacional. Y eso está enfocado al proceso de restaurar a alguien que ha caído. También tiene que ver con la protección del grupo, de la congregación. Y tiene que ver con la pureza doctrinal y moral de la iglesia.
Ese es el enfoque correcto de la disciplina congregación. Es decir, que la disciplina no solo viene cuando usted se sienta y escucha un mensaje. La disciplina no solo viene cuando usted tiene que enfrentar los problemas con fe, con ánimo, con oración, etc. La disciplina también se da cuando la autoridad y la congregación se meten a un proceso específico para corregir algo de nuestras vidas. Y de esa manera conservamos la pureza doctrinal y la pureza moral del grupo de personas donde nos estamos reuniendo. Disciplina congregacional. Pero no olvidemos nuestro punto inicial. Cuando carecemos de disciplina, caemos en la anarquía. Y la forma correcta de traer disciplina es la enseñanza. Es por eso que hoy vamos a desarrollar cómo se da la disciplina en la vida de un conglomerado, de un grupo de personas, las cuales llamamos congregación. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo número 18. Acá, quien va a hablar no es ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles. Que quien va a hablar acá es nada menos y nada más que Jesucristo, el Hijo de Dios y el cabeza de la iglesia. Jesucristo como cabeza de la iglesia nos va a enseñar sobre la disciplina congregacional. Ahora, vea cómo lo va a plantear el Señor Jesús. Verso 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. ¿Quiénes son estos pequeños? Hagamos un alto. ¿A qué pequeños se está refiriendo Jesús? Déjeme terminar de leer el pasaje y lo comentamos. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Quiénes son estos pequeños? El contexto nos habla de que los discípulos estaban discutiendo entre ellos quién era el mayor. Y ahí estaban los discípulos con esa disputa. ¿Quién es el mayor del reino de los cielos? Así que Jesús les va a explicar y les dice, pongan atención, y llama a un niño y lo pone en medio de ellos. Y les dice, si no se vuelven como un niño, no entrarán en el reino de los cielos. Ese es el contexto de lo que acabamos de leer sobre el hacer tropezar a estos pequeños. ¿Quiénes son estos pequeños? Un niño es una persona inmadura. Es una persona que está empezando a vivir. Es una persona inexperta. Y mire que tenemos que tener bien claro que dentro de nuestros círculos existen personas que ya tienen la expertise, que ya tienen toda una vasta experiencia y que no desconocen los temas de la vida. Pero también en nuestro círculo hay niños, hay gente que es inmadura, es gente que necesita ayuda. Pero dice Jesús que a esos pequeños hay que ayudarlos, hay que cuidarlos para que crezcan. De hecho, la iglesia para eso es. La iglesia es una ayuda para hacer crecer a los nuevos, a los que se están integrando, a los inmaduros, a los pequeños. Así que lo que Jesús primero espera que nosotros no seamos tropiezos, porque eso es lo que dice el pasaje. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Hermano, es que la iglesia, repito, es una entidad que nos permite crecer, donde hay bendición, no donde hay menosprecio ni tropiezo. Ahora, si yo en vez de ser una persona que esté generando bendición, estoy generando tropiezo, aquí hay una advertencia.
La advertencia es: bueno le fuera que se colgase al cuello de una piedra de molino de asno. Aquí nos habla de esa gran roca que aquellos animalitos daban vuelta para moler. Si esa roca se la ponían a una persona y la tiraban al agua, muerte segura. Hay un juicio para aquellos que son tropiezo. Ahora, sigue diciendo el texto: ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es que entres con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno del fuego. Aquí nos habla del mundo. Debemos de ser la diferencia que la iglesia no es el mundo ni el mundo es la iglesia. La iglesia es para bendecir, la iglesia es para crecer, la iglesia es para ayudarnos a parecernos a Cristo. El mundo no es para eso, el mundo es para tropiezo. Es normal que una persona que no es parte de la iglesia, sino que es del mundo, su ideal sea ser tropiezo. ¿Por qué en el mundo hay tropiezos? Porque ahí hay tinieblas. En cambio, en la iglesia hay luz. ¿Entendemos la diferencia? Por eso aquí Jesús entra por el hecho de que, ¿qué eres tú dentro de la iglesia? ¿Eres una bendición o eres un tropiezo? Verso 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y aquí nos da la razón por la cual nosotros no tenemos que ser tropiezo ni menospreciar, sino al contrario, ser de bendición, ayudarlos a crecer. ¿Por qué? Porque menospreciar significa considerar algo de poco valor. Es restarle importancia, es restarle la capacidad. Y Jesús nos dice: no menosprecien, porque ellos valen. ¿Y qué valen? La obra de Cristo en ellos. Jesús vino a dar su vida por todos, incluyendo a estos pequeños, a estos inexpertos, y que nosotros vengamos y no valoremos la obra de Cristo en ellos y los hagamos tropezar. Por eso hay una advertencia. Entonces, para evitar ser tropiezo, aquí viene la propuesta de Jesús para la iglesia, lo que nosotros llamamos la disciplina congregacional. Vea usted este proceso de disciplina. Versículo número 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Repito esta palabra, solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Vamos a ver dentro del proceso de la disciplina congregacional varios niveles. Por lo menos yo veo 4 pasos. Cada uno de estos pasos tiene un solo propósito, amados hermanos. El propósito es restaurar, bendecir, ayudar, crecer, no ser tropiezo y crear un orden, crear una protección doctrinal y moral. Ese es el propósito de cada uno de estos pasos. Pero si son procesos, tenemos que ir paso a paso. El problema de no respetar paso a paso es entonces
quebrar el orden del Señor en cuanto a la forma de poder ayudar a alguien restaurando y la forma de proteger a la iglesia en cuanto a su salud doctrinal y moral. Entonces, lo primero que el Señor nos llama a hacer es que debemos de descubrir si hay una razón, si hay una situación que me está incomodando y yo tengo que venir y según Jesús debo de entrar a un proceso muy personal con aquella persona que yo siento que me ha ofendido o que me tiene incómodo. ¿Alguna vez se ha sentido usted así con alguien de su círculo congregacional? Pues Jesús dice, si tú te sientes así, en vez de ir al pastor, en vez de ir con don fulanito o doña fulanita, miembros de la iglesia, o quizás no miembros de la iglesia, debes de ir a esa persona que te tiene un poco incómoda. Y entonces esa expresión ve y reprende no está diciendo que le regañes, sino está diciendo explícale cómo te sientes. Ahora, esa charla, plática, tiene que hacerse solos, porque es un asunto personal del que se siente ofendido con el ofensor. Y no tiene que hacerse por vía WhatsApp, por mensajitos, por recados, o le va a mandar un mensaje con otra persona a esa otra persona. No, tiene que hacerse cara a cara. Leamos otra vez el pasaje. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Es decir, que esta charla no necesita de intermediarios. Esta no es una charla de dominio público, no es para que todos se enteren qué pasó entre uno y otro hermano, no. Ahora, el punto acá que el Señor nos anuncia que si hacemos eso y ambas partes buscan ser de bendición, hermano, va a haber algo que se llama sanidad, restauración y bendición. Y mire, se solucionó el problema así, por así, sin hacer tanto asunto, pero a veces no lo hacemos. A veces nosotros nos saltamos los procedimientos y en vez de ir al paso 1 vamos al paso 4 o vamos al paso 2 o al paso 3. Pero de esta manera tan simple, tan sencilla, Dios nos permite sanar y restaurar. Y eso es parte de la disciplina. De la disciplina, hermano. Y es una experiencia maravillosa que el Señor Jesús nos está anunciando que tarde o temprano lo vamos a tener que hacer. Por eso es que el Señor nos pide que seamos de bendición, que nosotros tenemos luz para hacer eso. No esperemos que un mundano haga eso porque él está en tinieblas. Y tenemos que hacerlo porque así como usted vale la sangre de Cristo, su otro hermano también vale la sangre de Cristo. Entonces, paso número 1 de la disciplina congregacional es una charla cara a cara donde se expone la razón de la ofensa. Y usted puede expresarle de forma tranquila, de forma pacífica. Mira, esto sucedió, esta situación me incomodó. Y esperamos que la reacción de la otra persona sea también de la misma manera.
se va a dar cuenta que generalmente hay situaciones que son malos entendidos. Pero como no lo practicamos, entonces no nos damos cuenta de eso. Paso número 1. Paso número 2. Verso número 16. Dice, mas si no te oyere, aquí viene el paso 2. Toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si usted va y busca a la persona y le cuenta la razón que lo está haciendo sentir incómodo, pero si esa persona, en vez de recibirle y buscar restaurar, buscar sanar esta situación, lo que hace es portarse de una forma no como iglesia, sino como mundano, el Señor nos autoriza ya de involucrar a otros, tomar testigos, para que los testigos capten la actitud. Ahora, esa actitud ya puede venir de la otra vía, es decir, tal vez soy yo el que no estoy teniendo una actitud correcta ante el ofensor, o puede ser al revés. Pero el Señor nos permite eso. Ahora, le voy a decir por qué se da este segundo paso dentro de la disciplina congregacional. Esto no es nuevo. Esto lo impuso Dios como mandato, como ordenanza en Deuteronomio 19. Escuche lo que dice verso 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguna en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Mire qué sabio es el Señor. Porque aquí los otros 2 testigos o 3 testigos van a observar cuál es la actitud tanto del ofensor como del ofendido, y van a tener un criterio diferente y van a poder resolver. Y esos testigos pues van a traer consejo oportuno, diciéndole, hermano, que usted se siente ofendido, lo que pasa es que usted no está sabiendo pedir perdón, o al ofensor te están pidiendo perdón, dale una oportunidad para reivindicarse contra la situación, etcétera, etcétera. Ese es un mundo muy, muy grande para poder comentar. ¿Qué es lo que se buscan de estos testigos? Que atestiguen, pues para ver la actitud, repito, y para ver si tiene sentido las posturas que tanto uno como otro se están dando. ¿Eso se da en la iglesia? Se debe de dar en la iglesia. ¿Cuándo se da eso? Cuando uno trata de solucionar una situación que le incomoda y al ver que no hay respuesta de esta otra persona, ya se toman testigos. Entonces, aquí, ¿quiénes son esos testigos? Esos testigos no son porra para que usted los escoja y miren, secúndenme y vayamos. No, son personas que ya pueden ser líderes de la iglesia, gente madura, gente equilibrada para poder buscar la bendición de todos. Entonces llevamos 2 pasos. Este segundo paso es la toma de testigos para que observen la actitud del ofensor y del ofendido. Sigamos, versículo número 17. Si no los oyere a ellos, aquí viene el tercer paso. Dilo a la iglesia. Y aquí por primera vez se menciona la palabra iglesia. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Y qué es Jesús? La cabeza de la iglesia. Dilo a la iglesia. En este caso, decirle a la iglesia es buscar ganar, no perder. Déjenme explicarle eso.
La iglesia acá no se está refiriendo, o más bien, se está refiriendo a quienes son miembros de la iglesia. ¿Por qué los miembros tienen que enterarse de esta situación? Volvemos a tomar el propósito de la disciplina: restauración y protección a la pureza doctrinal y moral de la iglesia. Porque esta situación, este malentendido, esta ofensa puede ir creciendo de tal manera que la iglesia pueda ser contaminada por esta situación que se está dando y que no se resuelve. Ahora, aquí hay dos cosas bien importantes que hay que notar en este paso. Dilo a la iglesia. Recuérdese que la postura de la iglesia, de los miembros de la iglesia, no importa la cantidad de años que tengan, no importa si son líderes o son discípulos, no importa si son maduros o inmaduros, la postura es ser de bendición a los demás. Y aquí hay un concepto que a mí me ha inquietado mucho. Porque dentro de los círculos, incluyendo la iglesia, se mueve algo que es bien dañino y bien destructor, que se llama el chisme. El chisme es algo que ha destruido familias, que ha destruido iglesias locales. Ahora, ¿por qué se da eso? Precisamente porque no se sabe, no se enseña acerca de esto. Ahora, lo que quiero yo compartir es que, y se lo voy a plantear de esta manera, en la naturaleza y en la sabiduría de Dios, puso en la naturaleza un grupo de animales que a veces uno los ve y uno dice, pues yo, ¿por qué creaste a los opilotes, por ejemplo? ¿Por qué creaste a aquellos animales que se les denomina carroñeros? ¿Usted sabe qué es los animales carroñeros? Los animales carroñeros son aquellos que buscan lo muerto. Lo muerto. Y ahí anda. Y fíjese pues, un animal carroñero puede estar en un jardín. Y ahí en ese jardín, donde hay flores, donde hay frutos, donde hay pasto, donde hay... Lo único que a ellos les interesa es buscar ahí algo que esté muerto para ir. Eso es lo que hace la carroña. Lo que le quiero decir, mi hermano, es que cuando uno cae en esas prácticas del chisme, uno se da cuenta de una de dos cosas. O formo parte de ese grupo de carroña que estoy ahí en la iglesia, pero para lo único que sirvo es para ver lo negativo. O soy un inmaduro que necesito crecer y ser enseñado en el aspecto de que del chisme es algo que desagrada al Señor. Entonces, en ese aspecto la iglesia gana cuando se hace de dominio público este tipo de situaciones. Pero mire, muy por lo general, paso 1 y paso 2 son los pasos donde se resuelven la mayoría de cosas. Pero hay casos extraordinarios, y no lo vamos a negar, donde se ha tenido que llegar a esto. Ahora, la iglesia juega un papel importante, porque usted se va a dar cuenta si ustedes está en la iglesia para ser de bendición, de restauración, o para ser carroñero, para llevar el chisme. Ya se enteró de lo que pasó en la iglesia y carroñero, llevando muerte a los demás. Pero es muy distinto que cuando la iglesia se entera de una situación. ¿Qué va a hacer la iglesia madura? La iglesia va a estar orando, va a estar animando al arrepentimiento. En otras palabras, va a ejercer
presión, pero no tropiezo. Presión, pero no tropiezo. Entonces, ese es el propósito. Ganar en este problema que se está dando con un grupo de unos hermanos o un grupo de hermanos, restaurando y evitando ser de tropiezo a otros. Y termino con lo que cierra el verso 17. Si no lo hiere a ellos, dilo a la iglesia, ya lo vimos. Y si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y aquí viene un cuarto paso. ¿Qué significa tener a alguien por gentil y publicano? Gentil tiene que ver con que no es parte del círculo racial. En aquel contexto, para un judío solo existía el judío y los gentiles. Y publicano tenía que ver con la perspectiva de aquellos judíos que se vendían a los romanos para cobrar impuestos, y a estas personas se les identificaba como traicioneros o como pecadores. Entonces, en otras palabras, Jesús mismo, la autoridad de la iglesia, dice: si esta persona o personas no quieren llegar a la restauración, al arrepentimiento, pues suceden dos cosas. Hay una expulsión directa e indirecta. Déjeme explicarle eso. Indirecta porque Pablo lo habla en la carta a los Corintios cuando dice: entréguenlo a Satanás para que su cuerpo se pierda, pero su alma se salve. ¿Qué significa eso? Que se vaya al mundo. Déjenlo, que es lo que quiera hacer. Y ahí, si es un creyente genuino, en esa peor condición, piense usted en el hijo pródigo, en el punto más bajo en su vida, dijo: volveré. Pero para llegar ahí, tuvo que ir a lo más bajo en su vida. O simplemente uno se da cuenta que esa persona nunca tuvo una fe genuina. Nunca fue un creyente genuino, porque nunca hubo arrepentimiento. Y ahí entra aquella frase que solemos decir: por sus frutos los conoceréis. El Señor siempre busca en esta dinámica que llamamos la disciplina congregacional restaurar y proteger. Restaurar y proteger. No lo olvide, mi amado hermano. Para cerrar, veamos algunas cosas que Jesús nos va a decir a continuación. Verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mire, este texto a veces lo sacamos de contexto, hermanos, porque aquí Jesús no está hablando de demonios. Aquí Jesús está hablando de disciplina. Es decir, que Jesús está avalando: si ustedes tienen que expulsar a alguien, si ustedes tienen que presionar públicamente a alguien que está en falta para que se restaure, todo lo que ustedes hagan en la tierra, lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Eso se llama autorización, respaldo. Y otra vez os digo, dice: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, será desatado en el cielo. Aquí nos habla no de la oración, sino ponernos de acuerdo con el proceso de disciplina. Entonces Jesús está muy interesado de que esto que está poniéndonos sobre la mesa se lleve a cabo, porque es de bendición. Jesús está avalando. Por eso dice:
en el verso 19, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús está en medio donde hay orden, donde se busca la restauración y la protección de la iglesia. Luego, cierra el pasaje en el verso 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí de la disciplina va de la mano algo que es importantísimo, estimados hermanos, y es la vida de perdón. Pedro estaba trayendo una idea religiosa de perdonar solo hasta 7, pero Jesús va más allá de eso y le dice, no, nuestra vida, todo aquel que busca ser de bendición, todo aquel que busca restaurar, todo aquel que busca proteger, siempre va a estar dispuesto al perdón. Esta es la esencia del mensaje de la disciplina, perdonar. Porque no hay algo más sanador que el perdón. No hay algo que proteja que el perdón. No hay algo que restaure que el perdón. Así que, hermanos, si no tenemos y no abrazamos la disciplina congregacional, ni la autodisciplina, nuestra vida corre el riesgo de ser como en los días de jueces. Cada uno va a hacer lo que quiera. O vamos a ser como Marcos 6, como ovejas sin pastor. Mire, estos temas se hablan muy poco, pero se deberían de hablar más. Pero estos golpean a la gente. Y no, para evitar eso yo no voy a dejar que me expongan. Bueno, si eso es para tu bendición, debería de ser de bendición. Así que, hermanos, ahí quiero animarle a usted. Si usted cree en un Dios de orden, metámonos al orden. Dejemos que la autoridad de Dios, dada por la iglesia, nos conduzca a ese plan perfecto, que es el desarrollo de los discípulos a través de la disciplina, que es restauradora y que es protectora de la pureza de la iglesia. Vamos a orar y cerramos nuestro devocional. Padre bueno y lleno de misericordia, te damos gracias porque en tu palabra nos enseñas que el amor verdadero no se queda callado ante el pecado, sino que actúa con valor, con compasión, con humildad. Tú nos llamas a vivir en comunidad, a ser hermanos y hermanas que nos cuidemos los unos a los otros. En un mundo donde muchos prefieren el silencio, hoy tú nos enseñas que amar es corregir, que la corrección no es condenar, sino es crear esperanza, es advertir con amor que hay solución al pecado. Danos un corazón manso, que en vez de buscar acusar, busquemos restaurar, como lo has hecho con cada uno de nosotros en primera instancia. Hoy nos comprometemos que cuando veamos a alguien tropezar, no permitamos ser indiferentes ni murmurar, sino que podamos acercarnos con amor y valentía, a tenderle la mano y caminar juntos hacia la luz. Danos la humildad también para aceptar corrección si nosotros nos equivocamos. Haznos dóciles, receptivos a la voz de quienes nos aman lo suficiente para evidenciar el error en que estamos. Guárdanos de la soberbia,
sino que aprendamos a reconocer cuando necesitamos cambiar. Enséñanos a corregirnos en amor, a no separarnos, a crecer en unidad, pero a la vez en santidad. Y por último, gracias porque tú no te rindes con nosotros, porque nos amas tanto que nos corriges con paciencia. Haz que cada uno de nosotros siga experimentando más de tu amor y que la podamos compartir con nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.